Hay recuerdos malos que difícilmente una persona, una familia pueda olvidar. Y hay realidades que no se pueden convertir en recuerdos, sino que uno tiene la obligación de tenerlos presentes hasta poder eliminar aquello que tanto daño le hace a una sociedad. Buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en su casa y dejarnos estar con ustedes. Esto que les he dicho al principio no es una cuestión de una introducción para intentar ganarme su atención, sino para que de verdad se queden con nosotros y entiendan por qué cuando una persona, una mujer, muere en manos de un hombre, es asesinada, es víctima, por tanto, de violencia de género. Yo prefiero llamarlo feminicidio. No es una cuestión de una víctima, es una cuestión que afecta a muchas más personas, a sus hijos. Hay mujeres que han perdido la vida y que sus hijos se han quedado aquí, son víctimas. Las familias, los amigos, el entorno, la propia sociedad. Y esa lacra desgraciadamente no la logramos eliminar. Y si no hacemos entre todos un esfuerzo, un enorme esfuerzo, será imposible. Y claro, esto me lleva a tirar del recuerdo, tirar de una realidad que ocurrió hace un año y traerla hasta este plato. Esto que les voy a contar se producía en Telde, en la isla de Gran Canaria. Lidia Esther Enríquez, de 46 años, es la madre de la protagonista de aquel fatídico suceso que sucedía en Gran Canaria el 31 de marzo del 2017. La joven de 23 años, Llurena, fue asesinada por su pareja sentimental, Víctor Ayose Gil González, de 34 años. Murió asesinada en un invernadero de Lomo Magullo, insisto, en la ciudad de Los Feicanes, en Telde, en Gran Canaria. Él sigue en prisión, esperando juicio, y esta noche tenemos con nosotros a Lidia. Lidia, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Encantadísima otra vez de estar con la televisión de ustedes. Estoy encantadísima de estar aquí, deseaba estar aquí. Este programa yo lo vi después de una depresión que tenía. Yo vi este programa por casualidad de Mírame Televisión. Yo estaba un poco defraudada con la prensa y no tenía ninguna esperanza de que la prensa pues nos auxiliara, nos hiciera caso, se solidarizara con nosotros. Los vi a ustedes en el primer asesinato que hubo en el 2018, aquí en Tenerife, por casualidad. Y cuando yo los vi defendiendo tanto a aquella señora que habían asesinado, implicándose tanto con aquel acto de solidaridad, indignados por ese asesinato, se me abrieron todas las esperanzas con la prensa y a partir de ahí pues empecé a contactar con muchísimas madres de España, a contarles lo que había sucedido y muchas madres de España pues nos solidarizamos con la prensa también, responsable, profesional como ustedes han sido, y bueno, pues nos vemos pues ahora pues esperanzadas y que vemos con la suficiente fuerza de dar la cara y salir a la calle y a la prensa a contar nuestra realidad, y agradezco. Lidia, estamos viendo imágenes de una visita que hice junto a los compañeros de la televisión canaria, del Foco. El lunes se emitió el reportaje, por eso esperamos a tener este encuentro contigo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el tratamiento de la visita a tu casa y el encuentro con tu familia? Todo exquisito, muy profesional, muy dulce, muy consciente, ¿sabes? Porque hay que ser consciente del estado emocional de toda la familia. Perdón. Yo como madre, claro,
soy la voz de mi hija Yurena, entonces esa fortaleza es la que me hace estar entera y tener la entereza que tengo para salir a la calle. Las madres tenemos ya que salir a la calle a protestar por todo lo que está sucediendo en todos los ámbitos de asesinato. Y entonces la televisión canaria, ustedes me han tratado de una manera excepcional. Vamos con el caso, vamos a recordar aquello que sucedió para tenerlo presente y para saber que ese problema está ahí hasta que lo erradiquemos totalmente de la vida y de nuestras vidas y de la sociedad. Lo que le sucedió a tu hija, lo que pasó con tu hija fue un feminicidio. La mataron, la asesinaron, fue víctima de violencia de género. Cuéntanos un poco, no cómo fue aquel día, me gustaría saber cómo era la relación de tu hija con su asesino, con la que era su pareja sentimental. Hombre, en principio cuando ella comenzó con él, bueno, lo típico de los novios que se van conociendo, ¿no? Y están ahí, que parece que les va bien, pero ya luego mi hija fue como cambiando su carácter, su actitud, se fue volviendo una niña silenciosa, una niña que discutía muchísimo con nosotras, ¿sabes? Una niña que incluso me llegó a decir, tú no conoces bien a ese, tú no lo conoces bien, no quiero que te acerques a él, no hables con él, no sabes de realmente a lo que se dedica, no estoy bien. Y yo, ¿sabes? Que yo veía a una niña atormentada. Tu hija tenía 23 años. Mi hija cuando conoció a esa persona tenía escasamente 21 años y él tenía 10 años mayor que mi hija. Esa persona tiene nombre y apellido. Si no lo dices tú, lo digo yo. Prefiero más para que recaiga cualquier responsabilidad sobre mí o sobre la cadena. El chico, el muchacho, el asesino, lo confesó. Él lo confesó en la policía, ante la policía. Vamos a ver, todavía no podemos llamarlo asesino, aunque nosotras lo sepamos y queramos llamarlo así, porque realmente queremos llamarlo así, porque hay unas legalidades por medio y esas legalidades te obligan a decir presunto asesino hasta que no sea enjuiciado, ¿vale? Pero está clarísimo. Gracias que fue por la lección, pero él confesó un homicidio. Imprudente, pero imprudente después de lo que hemos podido saber. Luego, bueno, él se ha negado. Bueno, me meto en el lío yo, ¿vale? Sí. Para no meterte a ti. ¿Tu hija qué edad tenía cuando lo conoció a él? Cuando conoció a este señor o a este 21 individuo, añitos. Tenía 21 años escasamente. ¿La relación con él cuánto duró? Hombre, la relación verdadera con él duró 4 meses, no duró más. Ella no quería seguir con él. Ella ya estaba dando, como visión del maltrato que ella estaba sufriendo. Es decir, maltrato no solamente que te peguen, maltrato también es algo emocional. ¿Vale? ¿Lo notabas? Yo claro que lo notaba, yo discutía con él muchísimo y yo cogía a mi hija, trataba de hablar con ella, me decía que no me metiera en sus cosas, se encerraba en la habitación a llorar el día entero. Un día vino con un móvil que él había mordido el móvil y dijo, eso no es natural, eso no es normal. Él me quería hacer ver que era mi hija la que estaba loca, que era mi hija la que necesitaba un psicólogo o un psiquiatra, que él se lo estaba dando todo. ¿Sabes? Yo, el control, ¿sabes? El control sobre todo que él ejercía sobre mi hija, en todo momento llamándola, que se sacara fotos para ver dónde estaba. ¿Sabes? Es que los padres no sabemos, no estamos educados para localizar, ¿sabes? Cuando un hijo está siendo maltratado, cuando un hijo está en peligro. Y esa es la lucha y la pelea que yo tengo ahora, ¿sabes? Desde el principio, desde el comienzo, desde que puedes hacer algo, porque en el momento en que tu hija se te va de tu casa, como pasó en el caso de mi hija, por esa gran discusión que él mismo provocó entre sus amigas, sus hermanas y entre mí misma, fue una semana de discusión que jamás en mi vida, en mi casa había sucedido. ¿Tu hija conoce a este chico, a este chaval? ¿Te lo presenta? Sí, ella me lo presenta. Él parece una persona pues muy educada, muy trabajadora, muy responsable, parece un ángel, él te promete, él tiene buena labia, como se dice. ¿A ti no te dio la impresión de nada malo cuando tú lo viste? Yo cuando lo vi,
¿Sabes lo que pasa? Que yo también viví en mi pasado unas situaciones bastante drásticas, ¿vale? En mi pasado. Entonces, de maltrato. Yo viví maltrato. Entonces yo cuando lo vi de esa manera porque prometiendo tanto, y entonces yo ya de ahí intuí que era bastante posesivo, ¿sabes? Que era bastante controlador. Y yo lo que le decía, digo, mira, sé consciente de que estás con una chica de 21 años. Tú tienes 30 y pico años y ya tú tienes ¿sabes? Tu vida hecha y mi hija está comenzando a vivir su madurez, a conocer su madurez. Sé consciente de eso. Lidia, ustedes en la familia vivían 3 personas. En casa vivíamos 4 personas con Jacob, que es mi nieto. Jacob, Vanessa. Nieto, Vanessa. Yurena y yo, solamente. Eran 4. Yo estuve, por cierto, en esa casa, insisto, en Telde, una casa muy modesta, humilde. Ellos además tienen la costumbre de poner los colchones casi uno pegado al otro, pero no es por una cuestión de espacio, que también. Es por una cuestión de créanme que era una familia muy de querer estar juntos, sí. ¿Vale? La persona, yo sé que una madre adora a su hija o a su hijo, pero yo les aseguro que más amor que la madre tenía Vanessa por su hermana. Lo aseguro, era auténtica admiración y amor por su hermana. Sí. Lo cierto es que hay esta persona que entra en la vida de esta familia, la pareja Víctor Ayose de Yurena, malmete y se crea un follón en la familia. La Yurena decide abandonar la casa, se distancia y ahí es donde en esa distancia empieza a sufrir esa presión, esa vigilancia obsesiva, ese control obsesivo por parte de Víctor. Ella llegó a un momento en el que ya ella sabía, era consciente de que la relación no iba más, no podía ir más. Incluso, fíjense que Víctor, cada vez que se producía una separación, se encargaba de llamar a la hermana, a Vanessa, para hacer presión y para comentarle que no puede vivir sin su hermana, que por favor haga algo, que él la quiere. Nada hacía prever que detrás de todo aquel camelo había un auténtico monstruo, un presunto asesino. Ustedes tenían la ilusión de que Vanessa volviera a casa. De que Yurena volviera a casa. Yo añado, yo no pongo en ninguna duda que Víctor Ayose, cuando logró separar, es como en la manada de la selva, cuando logró separar a Yurena de todo su vínculo de amistades y familia, ahí fue donde comenzaron los maltratos físicos. Ahí fue donde él empezó realmente a maltratarla físicamente. Ya Yurena emocionalmente estaba muy sumisa, ¿vale? Tenía mucho miedo, ¿sabes? Muy chantajeada, y luego ya comenzó el maltrato físico, ya luego cuando se la llevaron de casa. Fíjense lo que acaba de relatar Lidia. Llega a la familia, les engatusa, hace pelear a la familia, la va separando, hasta tal punto de que cuando ya la chica toma distancia de su entorno, de aquellos que la querían, la conocían, una vez consigue eso es cuando realmente lucha constantemente por someterla. Y si no era de una manera, de otra. Lo peor es que ninguno de ellos tuvo una señal, salvo pequeñas alarmas como: mamá, ella le decía, pero es que es buen chico y tal. Mamá, tú no sabes quién está ahí, tú no sabes a qué se dedica, qué es lo que hace. Pero claro, todo esto ya venía sucediendo casi al final de esa relación. Cuando todo está terminando, Yurena decide que aquello ya iba a acabar y ellos estaban ilusionados porque
Yurena volvía a casa. Sí, Yurena volvía a casa después de un año de haber estado pues detrás de ella, porque yo estuve un año intentando saber todo lo posible de mi niña, porque mi niña, claro, apenas me hablaba, ella intentaba que él no se acercara a nosotras. Nosotras pensamos que incluso él tenía a Yurena amenazada de que si no la mataba a ella, nos mataba a nosotros mismos, ¿sabes? Y es el pensamiento que no se nos quita a nosotros de la cabeza. ¿Sabes? Que Yurena también llegó a temer por la vida de nosotras, de su hermana, de su madre y de su sobrino. Y cuando Yurena, pues nada, ella, yo sabía dónde trabajaba mi hija, yo sabía con quién paraba, yo sabía que se estaba sacando el carnet de conducir, pero en ese año jamás logré saber, hasta en enero del 2017, dónde realmente vivía mi hija, porque mi hija se fue haciéndome ver que se iba a vivir a casa de una amiga. Ella no quería que... Yo había tenido muchas discusiones con Víctor Yosser antes de que mi hija se fuera, unas discusiones bastante fuertes, no en el Lomo Magullo, como decía la prensa, sino en mi casa, donde vivía yo, en el Parque de Franchirroca, en Telde. Y nada, y entonces la niña pues no me decía dónde estaba, entonces me engañaba, me decía que vivía en casa de una amiga. Yo intentaba llevarle y me decía que no hacía falta porque siempre me ponía disculpas para todo, ¿sabes? Siempre ¿Nunca disculpas. llegaste a averiguar dónde vivía? No, sí llegué yo en enero del 2017, que como madre que soy, pues... mi corazón ya decía, hombre, ya esto me está mosqueando demasiado, porque yo decía, Yurena, regresa a casa. Y me decía, no, porque es que Vanessa le dijo a Víctor que si me cogía con las amigas, que si no sé qué. Y luego Víctor le decía a Vanessa que Yurena había dicho que si la cogía. Entonces siempre estaba metiendo cizaña. A lo largo de ese año metía cizaña para que las hermanas no se acercaran. Yo discutía con Yurena y dije que eso es mentira, que eso no es cierto, que ese es malo, Yurena, que es malo. Y cogí a mi hija Vanessa, le preguntaba y me dice, mamá, ¿qué he dicho yo? Si es que yo no lo he visto, mamá, ¿sabes? Y entonces, hasta que un momento que él me llegó a bloquear el móvil. Entonces yo le preguntaba a Yurena, ¿y tú estás con él? ¿Tú tienes alguna relación con él? Y decía, no, que va, yo con él no quiero saber nada, somos amigos y ya está. Eso era lo que me decía mi niña. Y luego cuando ya yo descubrí que no estaba en Las Palmas, viviendo en la casa de una amiga, me dijo que era porque se había ido a Telde a casa de otra amiga. Entonces mi hija me fue engañando durante ese año. En enero me voy al colegio de donde está mi niño apuntado, mi nieto, al comedor escolar, y la madre del presunto asesino, que si no puedo, la madre del presunto asesino trabaja en el comedor escolar donde está mi nieto apuntado. Entonces yo me dirijo a ella, porque es verdad, Yurena era una niña revoltosa, era una niña caprichosa, era una niña chillona, era una niña que estaba llena de vida, llena, y tenía su manera de ser. Tiene mucho carácter, ¿eh? Yo soy así, yo me meto en el papel de ella. Por eso era difícil sí. Para ellos entender que sí. Él la pudiera controlar de aquella manera, sí. Como logró y como hizo, hasta tal punto de asesinarla. Y es que tenía un carácter muy fuerte, era una mujer luchadora, trabajadora, seria y firme además en sus convencimientos. Fíjense, para que seamos conscientes de lo vulnerables que podemos ser los seres humanos, y más en manos de personas que tienen una capacidad especial para poder atrapar a otras personas, en este caso a mujeres que luego terminan siendo víctimas de esos asesinos. Mi pequeñita era una niña súper independiente que me llegaba a decir, mamá, estoy cansada de ser el hombre de esta casa. Entonces imagínate el carácter que tenía mi niña. Tenía un carácter que, madre mía, que no podíamos con ella. Y todo el mundo la conoce por ese carácter. Entonces yo voy al colegio, hablo con la madre del presunto asesino y le pregunto, Águeda, dime la verdad. O sea, llevo un año buscando a mi hija, queriendo saber dónde vive exactamente. Sé dónde trabaja, sé todo de ella, pero no sé dónde vive. Dime la verdad. Y la madre de este individuo me comenta que mi hija en todo ese año no había dormido ni una sola noche fuera de la casa de ella. Que estaba viviendo en la casa de ellos, que estaba muy feliz,
que estaba como una reina y que no le faltaba de nada. ¿Sabes? Que incluso estaba trabajando, ayudando a trabajar las tierras con el marido de ella. Y luego me he enterado por otro vecino que a Llurena la llegaron a maltratar en la calle, en el Lomo Magullo, y que llegaron a ver a esta mujer, supuestamente, presuntamente, no sé cómo decirlo ya, para que la justicia a mí no me haga daño, y llegó a ver a su hijo maltratando a mi hija, y llegó a coger a mi hija del brazo, y llegó a decirle a mi hija que la culpa era de ella, que ella lo provocaba, que ella sabía que él era muy nervioso, que ella también lo buscaba, ¿sabes? Y entonces, claro, a mí al decirme ella que mi hija estaba como una reina, que mi hija estaba feliz, que mi hija no sé qué, pues yo se lo comentaba a Vanessa y yo nos quedamos asombradas, pero nos dio un poco de tranquilidad, porque pensamos, bueno, vive en la casa de los padres de él, está vigilada y nos dio un poco de tranquilidad. Tenemos que llegar al punto en el que, al día 31 de marzo, ¿vale? El día 31 de marzo ustedes estaban esperando en casa a Llurena, esperándola para encontrarse con ella, esperándola para recibirla nuevamente en la familia, volvía a casa. ¿Cómo es eso? Sí, porque a partir de que la madre de este individuo me comenta todo esto, entonces yo hablo con mi hija Llurena. Yo hablo con mi hija Llurena y yo le digo a Llurena, ¿tú estás segura que quieres seguir con esa situación? ¿Y qué te dice y ella me dice, yo me lo estoy pensando, mamá, ya yo veo lo que hago. Entonces ya mi hija empezó ya pues a querer ya como decir, no, ya yo quiero terminar con todo esto ya. Ella llegó a comentar a personas por ahí que ya no aguantaba más, que ya no aguantaba tanto maltrato, que no lo soportaba. Ella llegó a contarle a la gente lo que le hacía. Y esas personas le decían, Llurena, te acompañamos a comisaría y denuncia. Entonces Llurena decía, ay, no, porque después él sale, tengo miedo a la represalia, me puede matar, puede hacerle daño a mi familia, no. Entonces esa gente le decía, Llurena, ¿y por qué no se lo dices a tu familia? Entonces mi hija Llurena, claro, emocionalmente, mi hija estaba como estaba, desgraciadamente, y le decía que nosotros era que no la entendíamos, que no la apoyábamos, que no la íbamos a creer, y se callaba. Emocionalmente mi hija estaba así, estaba completamente destruida. Ustedes estaban contentos el día 31 de marzo porque ustedes esperaban a Llurena ya en casa. Esa noche iba a dormir ya definitivamente con ustedes. Ese viernes por la tarde-noche ya Llurena se venía con todas sus cosas. Me sonrió, perdona, te estaba contando esto porque es curioso. Fue un momento... Era el día de la llegada y además ustedes lo esperaban con especial ansiedad porque eran los carnavales en Telde. Eran los carnavales en Telde, entonces era el carnaval, y el carnaval iba dedicado a Cuba, y en mi familia, por parte de mi madre, pues tiene descendencias cubanas. A Llurena le encantaba el carnaval. Y claro, yo estaba tan feliz, tan dichosa, tan contenta de que mi niña viniera, de que mi niña la noche anterior, ese jueves, me hubiera llamado tan feliz, mamá, regresa a casa, ya tengo todo recogido, no te preocupes, ya vengo, mañana por la tarde estoy en casa, que yo estuve toda la mañana del viernes, mientras me asesinaban a mi hija. Me la asesinaron a las 10 de la mañana, según la autopsia. Pues comprando los disfraces para los 4, para mi nieto, para mi hija Vanessa, para Llurena y para mí, porque aquello iba a ser una gran fiesta. El que Llurena se diera cuenta, el que Llurena tuviera su propio trabajo, que ella se diera cuenta que por sí sola podía salir adelante, que Llurena tuviera su carnet de conducir y su coche. Llurena lo más que le preocupaba eran sus perros, que cada uno pesa 60 kilos. Que dónde los metía, y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Traer los perros? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un nieto, tráeme 2 nietos más. Y fue un momento que fue feliz. Era el día más feliz de mi vida, creo, para mí. Ese día 31 iba a ser un día muy feliz para ellos. 2 años de distanciamiento de Llurena de su familia. Se enamoró de un chico. Se separó de la familia por ese chico y porque fue vulnerable y ella creyó que era conveniente lo que estaba haciendo. Se dio cuenta, no quería continuar en esa situación, ya no tenía nada que tapar. Era difícil contarle a los suyos que aquello por lo que había apostado le había salido mal.
Y definitivamente iba a dar el paso de encontrarse con su familia, de volver a su casa, de celebrar el carnaval. Estaba muy ilusionada. Ese día, Vanessa, la hermana de Llurena, cuando estaban en casa ya esperándola, recibe una llamada. ¿De quién? ¿Quién le llama? Estábamos en casa, estábamos viendo El Ahora Caigo. Estábamos allí acostadas, Vanessa y yo. El niño no estaba porque se lo había llevado el padre. Gracias a Dios que por lo menos ese fin de semana le tocó a él. Y entonces Vanessa recibe una llamada, se levanta corriendo de la cama y fue Víctor José quien la llamó para dejarse ver en un lugar con Vanessa. ¿Qué creyó ella? Vanessa lo que creyó, lo primero que creyó Vanessa fue: ya este hombre me va a empezar otra vez a chantajear emocionalmente porque Llurena se va. Y Llurena es que es de él, ¿sabes? Vamos a ver, cuando el problema de estas mentes tan patriarcales, tan dementes, tan psicópatas, es que esto es mío y no me lo cojas, porque antes que me lo cojas yo te lo rompo. Y eso era lo que tenía lo que tiene ese individuo, una mente psicópata. Esto es mi posesión. Aparte de eso, Llurena sabía muchas cosas. Llurena, y quiero mirar a la cámara y lo quiero decir, Llurena sabía muchas cosas de lo que hacía a José junto con su amigo. Llurena lo sabía, ¿vale? Y Llurena estaba amenazada porque sabía demasiadas cosas que ustedes no tendrían que estar haciendo porque no es legal. Ojo. Entonces, claro, Llurena se vio envuelta en un mundo también ahí que tenía miedo por muchas cosas. Tenía miedo porque este la matara, porque ella le pertenecía a él, era de su propiedad, era su objeto, ¿sabes? Y aparte de eso, porque Llurena sabía cosas, ¿entiendes? Y llama a mi hija Vanessa, sí. Tu hija lo atiende. Sí. Y quedan tu hija y él. Quedan en un punto, la madre va conduciendo, la madre de él va conduciendo su coche de ella particular, ella conduciendo, él está sentado atrás, mi hija llega donde estaba él, dejó su coche aparcado, mi hija Vanessa dejó su coche aparcado, llega donde está él, entra en el coche y cuando fue a besarlo para saludarlo, él se retiró. Entonces mi hija Vanessa se percata de que él sí es verdad que tenía la ropa limpia, de que estaba como recién duchado, pero que tenía toda la cara arañada. No se le veían los brazos porque tenía un pullover, pero sí que se le veía toda la cara arañada. Entonces ahí ya empieza mi hija a decir, aquí hubo una pelea tremenda. Aquí Llurena, conociéndola como la conocemos, que es una niña que se enfrenta, aquí hubo una discusión tremenda. Entonces la madre empieza a poner el coche en marcha. No puedo decir las palabras exactas de lo que le dijo, porque eso está para cuando salga el juicio. Tengo que abrigarlo bien, pero sí que le hizo una señal a Vanessa y le dijo, se me fue de las manos, cuñada, se me fue de las manos. Entonces Vanessa repetidamente le pregunta dónde está su hermana. Y entonces le hace una seña a Vanessa y le dice, la estrangulé. Y le fue a poner las manos encima a mi hija, ¿vale? Y entonces mi hija empezó a golpear el coche de la madre y le decía a la madre, para, ¿no? Por compasión, dime dónde está mi hermana, por compasión que eres madre. Ella no paró el coche. Mi hija Vanessa, cuando iba llegando un Cedar Paso, abrió la puerta en ese momento. La intuición de mi hija Vanessa fue abrir la puerta y con el coche en marcha salta del coche. Entonces a partir de ahí mi hija me llama y me dice, mamá, ven corriendo, sal con lo que tengas puesto. Algo muy grave ha pasado, no sé lo que es. Yo siento a mi hija Vanessa corriendo como que estaba corriendo hacia su coche. La siento balbucear. La siento llorar y yo ya dije, Dios mío, ¿qué le habrán hecho a mi niña? Quiero recuperar algunos de los titulares de la prensa, de lo que se contó aquel día. Estas son algunas de las noticias que fueron publicadas. A José estranguló a Llurena, embaló su cuerpo y lo metió en el maletero.
Telde Actualidad. Telde clama contra el asesinato de Llurena López y decreta 2 días de luto. Llurena quería hacer su vida después de lograr un trabajo fijo. Esto fue lo que Ayose dijo en el coche, en el vehículo, a Vanessa, la hermana de Llurena: Cuñi, se me fue de las manos, la estrangulé. Esta madre anduvo buscándome para contar esta historia. Definitivamente conseguí algo más: hablar por primera vez. Le arranqué el llanto, pero ella necesitaba sacar fuera todo lo que sintió después de 2 años y no poder volverse a encontrar a su hermana. Así lo contó, así me lo contó en El Foco. Quiero que lo vean. Yo recuerdo que estaba en mi casa esperando a que ella llegara. Ya era por la tarde, yo esperaba que Yuri llegara. Él me llama y me dice: Cuñi, necesito verte ya. Y yo quedé con él. Él me insiste en que yo lo lleve a comisaría, que por el camino me tiene que contar algo. Y era la insistencia que tenía durante, creo que más de 1 minuto. Y yo era contarme el qué, pero no me lo decía. Su madre estaba en el coche también, éramos los 3. Y cuando le pregunto repetidas veces, él con las manos me hace cuña y la oficié. Y el gesto con las manos. Mi contesta fue: ¿dónde está mi hermana? Y no recibo respuesta. 2 y 3 veces y no recibo respuesta. A la madre que estaba en el coche, digo: tú que eres madre, dime dónde está mi hermana. Y nadie me contesta. Yo no sé si hice bien o hice mal, la verdad, pero mi instinto fue salir del coche e irme a buscar a mi hermana. Me encontré el coche en el lugar de los hechos y una sábana blanca en el copiloto. Como que hubo un intento de esconderla. O me hizo creer que mi hermana estaba viva. Yo busqué a mi hermana. Yo aporreé el coche a ver si ella me contestaba. Yo aporreé el portabulto a ver si me contestaba. Yo gritaba. Habían perros que ellos tenían en común muy grandes. Yo me metí en la jaula de esos perros a ver si estaba mi hermana. Tengo que tener fuerza, Manuel. Si mi hija estuviera aquí, si Llurena estuviera aquí, bueno, Llurena está aquí y Llurena me dice que tenga fuerza y la tengo que tener. Y la voy a tener. Yo voy a luchar, aunque sea lo último que haga en mi existencia. Yo voy a luchar por mi familia, yo voy a luchar por mi hija. Y yo voy a luchar para que se deje de asesinar tanta gente en España. Voy a luchar, lo tengo muy claro. Y si nos tenemos que tirar todas las madres a la calle, todos los meses de toda España, nos tiraremos a la calle. Pero vamos a luchar. Esto no puede seguir así. Nuestros hijos no son cucarachas que se escachan y se tiran. Tienen más valor esas cucarachas que nuestros hijos, ¿no? No, ninguna madre para ningún hijo para que se los mate o se los asesine, o se los maltrate, o se los viole, o se los desaparezca. No, no es justo, no. O sea, yo no quiero, como dicen algunos políticos, no quiero venganza, yo quiero realmente justicia. Pero quiero una justicia justa, un cumplimiento de la totalidad de las penas, por ejemplo, ¿sabes? Que no tengan tantos tratos de humanidad con ellos en prisión. Hay unos derechos humanos para estar a un límite. Y a todas esas personas que dicen que mantenerlos dentro de prisión,
decir, en los centros de reinserción social, porque se llaman así, centros de reinserción social de delincuentes, mantenernos mucho tiempo, mucho gasto para el Estado, y que hay que ser solidarios con los asesinos, y que se le deben de poner buenos psiquiatras para que cuanto antes comience su vida. Yo los invito a todas esas personas, yo las invito que den el ejemplo, métanlo en sus casas a cuidar a sus hijos o que sea pareja de una de sus hijas y denos el ejemplo a todos nosotros de que esa persona está reinsertada y no va a volver a asesinar más. No, los políticos no son quién, ¿sabes? Los políticos, es decir, el Ministerio Judicial se tiene que separar del poder político. Tienen que ser dos cosas diferentes. No se puede seguir en un parlamento que para mí, y creo que para todos los españoles, cuando los vemos discutiendo, parece más una guardería llena de niños malcriados, ¿sabes? De niños, de niñatos consentidos, que un parlamento de verdad. En un parlamento, ¿sabes? No se puede estar poniendo en juego día tras día la vida de las personas como se está poniendo en España. En España se asesina a diario prácticamente, se desaparece a diario, denuncias por maltrato muchísimas, violaciones, y después no hablemos de lo que es el tema de los menores de edad que son violados y asesinados, que se mantienen en anonimato porque como son menores de edad no se puede decir, y de esos menores de edad que asesinan, ¿sabes? Esto no puede seguir así, no puede ser. Oye, ¿tú estás de acuerdo con la condena permanente revisable? Por lo que estoy escuchando. Mira, Manuel, yo voy a ser muy sincera. No podemos construir un futuro, ¿vale?, sin tener bien construida una buena base de un presente. Si no somos capaces de llevar a cabo lo que ya está escrito en la Constitución y en el sistema legal, entonces no podremos construir un futuro pidiendo una prisión permanente revisable. Eso es para un futuro. Para mí la prisión debe ser permanente y punto. Porque revisable, ¿qué? ¿Revisable qué significa? Que como he tenido buen comportamiento y digo que me arrepiento, ¿me vas a poner ya en la calle? Entonces estamos haciendo lo mismo. Yo firmaría para la prisión permanente. Ahora, lo que yo buscaría antes de la prisión permanente es para los que ya están. Que se cumpla y que lo que está escrito, ¿sabe? Que se cumpla la totalidad de la condena. Por ejemplo, que estos asesinos, estos violadores, cuando salgan a la calle, tengan un seguimiento, ¿sabe? Que las familias no tengan que emigrar de su... Y tú viste cómo vivo yo rodeada de lo que me rodea, ¿sabes? Fuiste testigo. ¿Sabes? ¿Por qué hoy tengo yo que emigrar? No. Amplíe usted, ¿sabe?, lo que es la protección hacia las víctimas y hacia las víctimas colaterales. Que sean ellos los que salgan de la mancomunidad o de la provincia donde viven. O sea, hay muchas cosas que cambiar. Aquí no solo es la prisión, es que todo aquí ahora solo es prisión permanente revisable. Todo es prisión permanente revisable, pero hay muchísimas cosas que están escritas, que están firmadas y que están pactadas y no se cumplen. Entonces vamos a luchar por eso. Lidia, nosotros hemos aprovechado tu presencia y que estamos tratando aquí este asunto para salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina y si está de acuerdo con la condena, esa prisión permanente revisable de la que tú has hablado y que tanta polémica ha generado. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente. Que debería de existir, por supuesto, en todos los casos, que sea de asesinato, violencia de género y demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Pues, por ejemplo, este señor que quemó a sus 2 hijos, yo escuchar las noticias me pone mala. Y yo digo, ¿cómo es posible que estas cosas se permitan? Sí, la comparto. Tiene que ser ya una cosa muy fuerte, tipo terrorista o esta gente que viene a hacer mal. Pues creo que realmente no resolvería nada en el problema. No porque se implante eso van a dejar o descender, digamos, asesinatos o demás o violencia. Las penas, lo único que se cumplan realmente, íntegras, yo creo que sería lo lógico. Pues todo lo que sea maltrato,
Para mí también es muy importante, sobre todo porque tenemos a estos niños y con el maltrato animal también la cosa está muy mal. Yo soy de las que digo que un violador no debería de pisar la calle nunca más. Básicamente es un peligro que simplemente los revisen o que podamos ver dónde están y protegernos nosotras un poquito más, ¿no? La ley no está mal, tampoco está bien. Todo depende, como la pena de muerte, por ejemplo. Hay quien se lo merece y hay quien no. Porque lo metas en la cárcel, no lo metas, no va a ser mejor después. La gente está muy desinformada. Las personas están muy desinformadas. Las personas no tienen ni idea de la realidad. Gracias a Dios tenemos un grupo de WhatsApp de más de 20 madres que vamos a estar por España y vamos a contar la verdad, la realidad. No sé si vamos a rozar en un país demócrata como somos, que tenemos una ley mordaza, cosa que te llama mucho la atención, ¿no? Pero la gente no se la ha informado como se le debe. Vale, primero la prisión permanente revisable no tiene carácter retroactivo, es decir, no vale para aquel que haya cometido el delito aunque no se le haya enjuiciado, es simplemente para un futuro. Pero la cuestión y el problema que yo veo en la palabra revisable es ¿quién va a hacer la revisión? ¿Quién va a certificar que ese delincuente, ese criminal, ese asesino, ese violador realmente está reinsertado? ¿Sabe? ¿Qué profesional de la medicina, de la criminalista lo va a hacer? Lo va a hacer un tribunal, un jurado, ¿sabe? Un juez que diga me arrepiento y ya está. ¿Quién lo va a hacer? Entonces yo creo que se están anticipando un poco al tema de la prisión y no lo están pues organizando como debería ser. ¿Está mereciendo la pena la lucha? Sí, la lucha está mereciendo la pena, por supuesto que sí, porque con esa lucha lo que estamos logrando es unir, y las quiero mucho, madres. Muchas madres se han levantado de la cama. Muchas madres, es la parte positiva, que muchas madres se han levantado de la cama. Muchas madres están esperanzadas en que se nos escuche. Nos hemos unido todas por España y es grandioso, ¿sabes? Porque tenemos una lucha y nos sentimos un amor que viene desde lo más hondo, desde el dolor más insoportable. Y sí que vale por eso, porque se levanta la gente y parece que las personas pues se solidarizan más y se van mentalizando y se van dando cuenta más de la realidad que existe hoy en España. Les decía antes que nadie podrá devolverle la vida a Llurena. Y además de esa víctima hay otras víctimas más. Su madre, su hermana, que no lo termina de asimilar, el resto de la familia, las amigas, los amigos, el propio municipio de Telde. Si no, vean cómo su hermana habla y explica ante las cámaras cómo ha sido este calvario y cómo es el saber que no vas a poder volver a ver a tu hermana. Para mí la verdad es que es muy duro, muy duro. Sientes que fallas como hermana, sientes que tu responsabilidad como hija es mayor y hay sentimientos encontrados porque somos una familia buena, no buscamos venganza. Cualquier otra familia buscaría una venganza. Yo tengo un hijo en el mundo y yo me veo en la situación de ¿qué hago? ¿Me vengo y acabo con mi vida? ¿O sigo mi vida tan tranquila y fallo como hermana? Es una situación difícil. Yo siento que la vida, para mí, la perdí. Yo sigo mi vida día a día con mi trabajo, mi casa y mi hijo, pero solo eso. Mi casa, mi trabajo y mi hijo. Siento que a mí me han cortado las alas. No, yo no podría disfrutar, no puedo. El que se hayan llevado a mi hermana de la noche a la mañana sin ni siquiera decir no, tienes un minuto
minuto para abrazarla, tienes un minuto para besarla, tienes un minuto para despedirte de ella. ¿No la ves? Yo me quedé esperando a mi hermana. Bueno, Lidia, gracias por venir. Seguiremos esperando por Llorena siempre, siempre. No es emocional, no es nada emocional y Llorena seguiremos esperando por ella siempre porque algún día dejaremos este mundo y nos encontraremos con Llorena. Gracias de corazón por venir. Sí. Un placer.